Ahora, estamos vivo. Muy buenos días, sean bienvenidos a otra edición de nuestro ciclo especial de deportistas universitarios en los Juegos Olímpicos. También tenemos esta serie de ponencias en la cual vamos a hablar sobre distintos Juegos Olímpicos emblemáticos. En esta ocasión se titula nuestra mesa Sin fiesta en el Olimpo, y para lo cual tenemos como invitado, como ponente, al profesor René Vargas Pineda. Él es profesor de la materia Teoría del Deporte en el Centro de Estudios del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Tiene varias publicaciones, una de ellas el Diccionario de Teoría del Entrenamiento Deportivo, publicada por esta casa de estudios, y él fue corredor de fondo en el equipo representativo de la UNAM, ¿no? Sus años de estudiante. Muchas gracias, profesor René, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes, un placer y encantado de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, profesor René. Pues vamos a hablar de un tema interesantísimo, ¿no? Y aparte que nos toca pues en nuestra coyuntura, ¿no? Actual de los Juegos de Tokio, que se tuvieron que no cancelar, pero sí posponer un año. Entonces nos platicará, creo que es un tema fascinante, ¿no? De que nos platique sobre estos Juegos Olímpicos que por alguna u otra situación no se llevaron a cabo, ¿no? Sí, con mucho gusto, encantado de participar y bueno, cuando ustedes me digan podemos iniciar. Perfecto, Gracias. profesor. Pues cuando guste, si En este puede momento. compartir la pantalla, y Sí, en lo mientras invito a nuestros espectadores a que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, nos lo dejen en los comentarios en la sección ahí para que podamos verlos. Muchas gracias. a ver. Adelante, profesor, cuando guste. Sí, gracias. Y recuerden que esta semana también tendremos varias mesas con varios estudiantes deportistas que nos van a hablar de su experiencia en diversas Para ediciones de entrar. los Juegos Olímpicos. En lo que el profesor René Sí, nos pone permítanme la un esta, sí, momento, no por se favor. Es preocupe. con esto. Ok. Yo, en lo mientras les comento esta situación, tenemos varias ponencias, varios temas, además de las experiencias de los estudiantes, bueno, de los estudiantes Ok. deportistas en su momento, y diversas ponencias, Juegos Ok. Paralímpicos, la mujer en los Juegos Olímpicos, catástrofes, distintas catástrofes que ocurrieron durante Juegos Olímpicos. Entonces, hay temas muy interesantes. Por lo pronto, vamos a ver Juegos Olímpicos que no se realizaron con el profesor René Vargas. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación para participar en este ciclo de conferencias y de mesas redondas. Y como pueden ver ustedes en pantalla, el título de la ponencia es Sin fiesta en el Olimpo, Juegos Olímpicos que no se realizaron. Para esto debo explicarle al auditorio que la ponencia está dividida en dos momentos. Esta circunstancia de Juegos Olímpicos, esta situación de Olimpiadas que no son reconocidas o que no se realizaron, ocurrió tanto en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad como en los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Esa es la primera observación que tengo que hacerles. Así es de que, bueno, arranco con los siguientes comentarios. Estamos a 26 días de la inauguración de unos Juegos Olímpicos inéditos en la historia del olimpismo moderno, es decir, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Dirán ustedes, ¿por qué dice Tokio 2020 si se van a realizar en julio del 2021? Bueno, porque el Comité Olímpico Internacional acordó respetar el nombre, la sede y el año original en que se otorgaron estos Juegos Olímpicos. Por eso no es ningún desacierto el expresarse como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para que ya no tuvieran que hacer el logo, ¿no? Yo creo, quién sabe por qué. Sí, posiblemente. Aquí, bueno, tienen ustedes la bandera olímpica que diseñó el barón Pierre de Coubertin en el año de 1913. Estamos hablando ya de hace 108 años, que él mismo financió con las mejores telas, con los mejores hilos. Y que hay una historia atrás de ella, si hay tiempo, pues la comentaré. Por eso se las pongo. Todo lo que vaya ustedes observando en pantalla tiene que ver con esta cuestión. Los Juegos Olímpicos pues se van a realizar, la clausura es el 24 de julio, la inauguración, perdón, la clausura es el 8 de agosto del 2021, por eso decía que estamos a 26 días de que esto ocurra. Participarán, de acuerdo con esto, alrededor de 15,000 atletas.
de 204 países, excepto Corea del Norte y la Federación Rusa, no van a participar formalmente como países. Se incorporan cinco nuevos deportes al programa olímpico, entre otros el béisbol, el surf, y bueno, todo eso es novedoso. Y para iniciar el tema de los Juegos Olímpicos en la Edad Antigua, empiezo con una frase tomada de Homero en el libro de la Odisea, en el canto 8. No hay mayor gloria en la vida de un hombre que la de alcanzar la victoria con sus manos y con sus pies. Hay otra versión que dice que no hay mayor gloria para un hombre mientras vive que la de ser rápido corredor y buen luchador. Esto se dijo 800 años antes de Cristo, para que vayan ubicando cronológicamente, y es ahí donde por primera vez se usa la palabra atleta. Ese es otro dato, creo yo, interesante para los que nos interesa este tema del deporte. Aquí tienen una imagen de la pista. Los estadios se llaman ahora estadios porque en Olimpia, la ciudad sagrada donde se inician los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, había una prueba de carreras. Esa fue la primera prueba del programa olímpico, la carrera del estadio. El estadión era una unidad de medida, como ahora para nosotros son los metros o los kilómetros, era una unidad de medida de longitud. Y bueno, ahora le denominamos, por ejemplo, al Estadio Olímpico Universitario, lleva ese nombre en recuerdo de ese lugar sagrado donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. Debo decir que hay polémica acerca de la fecha. Hay tres fechas que se manejan: 1222, 884 y 776 años antes de Cristo. Muchos investigadores reconocen que se toma en cuenta el 776 antes de Cristo porque a partir de entonces se llevó un registro de los campeones olímpicos. El primer campeón olímpico fue Coroebus, un corredor espartano que ganó la carrera del estadio. El estadio es el equivalente a lo que actualmente sería la prueba de 200 metros. Era 190 y tantos metros lo que se corría en aquella época. No estaban estandarizadas las medidas. El estadio variaba de acuerdo a cada región de Grecia. Pero para que se den una idea, el estadio era nuestro equivalente moderno de la prueba de 200 metros planos. Bueno, aquí tienen imágenes que evocan la carrera del estadión en vasijas. Aquí entra la arqueología deportiva que se han rescatado de la ciudad sagrada de Olimpia. Esto nada más para que ubiquen, pues, qué imagen tenían los artistas de la cuestión estética del deporte de aquellas épocas. Los Juegos Olímpicos fueron la genuina expresión de su modo de ser, el de los griegos de la antigüedad, en el sentido expresado por Homero: distinguirse siempre y sobresalir entre los demás. Ese dato también es muy hermoso, creo yo, muy interesante tenerlo en cuenta, porque esa es la esencia del deporte: buscar la excelencia, buscar al mejor, distinguirse siempre y sobresalir entre los demás. Ahí tienen otra vasija. Esta corresponde a la carrera de larga distancia. El programa olímpico se fue ampliando. Primero fue el estadión, después se incorporó el dolicós, el equivalente a los 400 metros modernos, y después se incorporó, el diaulos, que era el equivalente a los 400 metros, y por último se incorporó lo que están viendo en pantalla, el dolicós, una prueba de larga distancia equivalente a 4 o 5 mil metros, sería el equivalente a los 5 mil metros modernos. Los griegos no dejaron registro de sus actuaciones, no estaban obsesionados como la sociedad moderna por el récord. Ahí tienen la imagen famosísima del discóbolo, del escultor Mirón, que se rescató. Y bueno, eso habla de la importancia que tenían estos juegos. Igual aquí la de un pugilista, había 3 pruebas de combate: el pugilato, la lucha y el pancreasio. Aquí ven a ustedes a un pancreasista, que era la prueba más violenta del programa olímpico de la antigüedad. ¿Era el antecedente del boxeo, podríamos decir, profesor? No, para eso tenían el pugilato. El pancracio, me regreso a la lámina, claro, si observan,
las manos, los puños del pancreasista están cubiertos de cuero y ese cuero estaba a su vez recubierto con plomo. Okay. De hecho, era tan violenta esta prueba que se decía que el que ganaba quedaba vivo y el que perdía, pues ya o herido o muerto. Por eso el varón, sí, por eso en los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna no se retomaron por lo excesivamente violenta que era esta prueba. A diferencia de la lucha, entre los antiguos tenían la prueba de lucha, aquí está una imagen de aquellas épocas, esa sí se retoma en el programa olímpico moderno, pero no el pancreasio. Esa sería la aclaración. Y bueno, aquí tienen un dato muy interesante, en mi opinión. Los Juegos Olímpicos de la Edad Antigua se realizaron desde el 776 a.C. hasta la fecha de su cancelación en el 393 después de Cristo. El emperador romano Teodosio el Grande fue quien los cancela por influencia de San Ambrosio. Más adelante vamos a ver unas láminas en ese sentido, pero bueno, esto para que lo tengan presente. Y durante este periodo se celebraron en la antigüedad 293 ediciones a lo largo de 1169 años. Y aquí viene el tema que nos compete. Solo en 4 ocasiones se negó su validez. O sea, de las 293 ediciones, resten ustedes 4 en las que no se reconoció su validez. Sí se realizaron, pero después los helanódicas eran los jueces, los que tenían la potestad para decir si unos Juegos Olímpicos eran válidos o si, como es el caso de las anolimpias, ahorita van a ver la palabra, es una palabra desconocida en el medio, ese era el nombre que se les daba a los Juegos Olímpicos donde se negaba su validez, anolimpias o anolimpiadas. Ahí tienen una imagen que evoca Olimpia, la ciudad sagrada donde nacen estos Juegos Olímpicos. Y otro dato interesante que hay que tener presente, que más adelante lo vamos a comentar cuando lleguemos a los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, es la tregua sagrada. Ahí viene en griego, como se decía, la ekecheiria, ese es el nombre en griego. La tregua sagrada es uno de los pilares del olimpismo. La idea, la ambición, el ideal, es que cuando hay Juegos Olímpicos haya una tregua, nada de violencia. Va a haber una confrontación deportiva, una lucha entre los atletas de los países, pero caballerosa, honesta, limpia. Y cualquier hecho de sangre, una guerra, por ejemplo, pues debe de detenerse en este momento sagrado que es la realización de los Juegos Olímpicos, cosa que, como veremos, lamentablemente, pues no se ha respetado, de ahí que estemos hablando de esto, de Juegos Olímpicos que no se realizaron. Aquí unas imágenes nada más para evocar en la época moderna el encendido del fuego olímpico, que será transportado en la antorcha olímpica, y esto es todo un rito, toda una ceremonia, justo en la ciudad sagrada de Olimpia, evocando la imagen de las sacerdotisas. Esto, sí, profesor, se hacía en honor a los dioses, digamos. Sí, los Juegos Olímpicos, olímpico viene de la ciudad de Olimpia, y porque Olimpia se edifica en una planicie que está al pie del monte Olimpia. De acuerdo con la tradición griega de la antigüedad, en el monte olímpico vivían los dioses olímpicos. Eran 12 dioses olímpicos, el mayor de ellos, si me permiten la expresión, que no es la correcta, el jefe de ellos, el líder de ellos, era el dios Zeus olímpico, y de ahí viene la palabra. Había 12 dioses olímpicos, Apolo, Venus, Hera, la madre de Zeus, la esposa, perdón, de Zeus, y esta ciudad tenía un carácter sagrado. Como vamos a ver, ¿por qué no se reconocieron los Juegos Olímpicos de la antigüedad? Fue porque hubo violaciones en este sentido. Ahorita lo voy a explicar. Aquí tienen ustedes una de las fuentes. Pausanias vivió en el siglo II después de Cristo y escribió un libro que recomiendo su lectura. Está en español, está traducido. Se llama Descripción de Grecia. En griego se dice Elados Periegesis. Y esta descripción de Grecia
ahí viene justo, son mis fuentes, mis respaldos para lo que voy a afirmar respecto a los Juegos Olímpicos no realizados. Fue una especie de una persona de muchos recursos económicos, era muy costoso viajar en esa época. Pausanias recorrió gran parte de Asia, de Grecia, de Italia, parece que no estuvo en Sicilia, y levantó descripciones que a los arqueólogos y a los historiadores actuales les son valiosísimas. En muchos casos se verifica la autenticidad de la información que vierte en este documento, el A2 Periegesis, o sea, la descripción de Grecia. Y repito, pues me respaldo en la lectura de este documento para lo que voy a afirmar más adelante. Ahí tienen ustedes una traducción antigua de la descripción de Grecia. Y otra fuente muy importante es precisamente este autor, Diodoro, que también escribió documentos donde habla de las anolimpias. Y aquí tenemos un mapa de Grecia para que ubiquen ustedes. Ahí pueden ver ustedes a su lado izquierdo está la ciudad de Olimpia, un poco arriba está la ciudad de Elis, donde era la concentración de los atletas. De ahí viene la palabra de deporte de élite, de atletas de élite, porque eran obligados, o sea, nadie podía llegar a competir a Olimpia directo. Tenía obligatoriamente que entrenarse durante 10 meses, además era un entrenamiento muy estricto, y solo los que lo acreditaban tenían derecho a ir a competir a Olimpia. De hecho, no traje aquí una arenga que le hacían los jueces, los helanódicas, a aquellos atletas que habían cumplido. Es una arenga muy bonita, pero consideré que no era importante para esta conferencia. Pero bueno, ahí está el mapa para que ustedes ubiquen dónde estaba Olimpia, la ciudad de élite, de donde viene, repito, la palabra atleta de élite, deporte de élite. Y este mapa también es muy importante para entender por qué no se reconocieron 2 de las 4 anolimpiadas. Enfrente de Olimpia, si ven el mapa, a su lado derecho, está la ciudad de Pisa. Pisa en 2 ocasiones provocó que los jueces eleos, los jueces de la ciudad de Olimpia, declararan anolimpiada a 2 de las 4 Juegos Olímpicos que se declararon, que llevaron esa etiqueta. Pisa, para que lo ubiquen. Ahorita lo vamos a ver en una lámina que sintetiza los cuatro Juegos que no se reconocen en las 293 ediciones de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Y este es un mapa de la ciudad de Olimpia. Ahí ven el templo de Zeus, que comentaba, el altar de Zeus, el gimnasio, la palestra donde se llevaban a cabo las competencias de lucha, el pugilato, el pancracio, etcétera. Y está también la prueba, bueno, pueden ver de su lado derecho el estadio, donde se realizaban las pruebas de carreras. Nerón, ¿qué tiene que ver Nerón con los Juegos Olímpicos? Pues mucho. Él fue el culpable de la de que se declararan a los Juegos Olímpicos realizados 67 años después de Cristo. Por él muere a los 30 años de edad, muy joven, y a los 29 años, porque él era el emperador de Roma, además era despótico, tiránico, algunos lo consideran incluso un psicópata, pero era muy afecto al ejercicio. Y se le ocurrió en el año 65, sí, creo que en el 67, perdón, en el año 67, un año antes de morir, ir a Grecia y realizar ahí unos Juegos Olímpicos porque él así lo consideró, donde obviamente él fue campeón olímpico en varias pruebas. Los historiadores comentan que en algunas no tuvo rival, o sea, él era el único competidor. Y por eso ganó. En otras tenía ventaja. Se dice que en la carrera de cuadrigas, se llaman cuadrigas porque era un carro jalado por 4 caballos, pues él llegó con 10 caballos. La prueba era de cuadrigas, pero él llegó con un carro jalado por 10 caballos, donde dicen algunos autores que se cae, pero de todos modos gana.
Y también ganó en las pruebas de poesía, porque también había eventos culturales. Okay. De tal manera que cuando matan al año siguiente a Nerón, no lo matan, lo obligan a suicidarse, corrijo, Okay. pues los helanódicas otra vez dicen, bueno, pues cancelamos los juegos anteriores. Ahorita lo van a ver ustedes en un gráfico que les preparé. Les leo aquí lo que dicen autores, ahí están las citas, Mandel, García Romero, Solar, que son las fuentes que consulté. Obviamente también consulté Suetonio, Tácito, y bueno, Pausanias, que ya comenté, aunque Pausanias, debo decir, nunca hace referencia a Nerón. Él habla de 3 anolimpiadas y no de las 4, a pesar de que entiendo, no soy historiador experto, pero entiendo que él vivió como para recoger la cuestión de la situación de los Juegos Olímpicos convocados por Nerón. Les leo, Nerón llegó incluso a organizar unos juegos fuera de época, o sea, porque se le ocurrió, insisto, en el año 67, coincidiendo con su visita imperial a Grecia, bueno, ahí está, en el año 67 después de Cristo, juegos que posteriormente fueron anulados. Okay. Y que además no respetó mucho el fair play, ¿no? Que diríamos el día No, de no, hoy. por supuesto, él es el primero que el fair play no le hizo caso, pero para nada. Otro apasionado de los Juegos Olímpicos fue el enófilo. El enófilo quiere decir amante de las cuestiones griegas, helénicas, fue Nerón. Con todo y su locura, era un apasionado de esto, quien ordenó que se celebraran unos juegos fuera de calendario, coincidiendo con su visita imperial a Grecia en el 67 después de Cristo. En aquella ocasión, el emperador participó en la competición recientemente establecida para actores, heraldos y tañidores de lira, así como en las carreras de cuadrigas y de carros de 2 caballos. Las vigas, que así le llamaban. Otra prueba institucionalizada con ocasión de su visita y que no dejaría de asombrar a toda la asistencia por su aparatosa espectacularidad. Fue una carrera de carros en la que el propio emperador participó con un carro tirado por 10 caballos. Es difícil imaginar cómo podía maniobrarse tal engendro alrededor de los postes a los extremos del hipódromo. Nadie se sorprendió de que el joven emperador triunfara en la prueba de música, tragedia y atletismo. Que me imagino una escena como la de Ben-Hur, ¿no, profesor? Sí, Ben-Hur, sí, de hecho es lo que les iba a comentar. Si ustedes ven la película de Ben-Hur, pueden ver ahí la longitud del estadio donde corrían las pruebas de cuadrigas y las vigas también. Y bueno, dar las vueltas tan cerradas, claro, pues sería muy complicado. Por supuesto que había accidentes y hasta quien perdía la vida. Eso también está registrado. Más tarde, dice Mandel, un historiador norteamericano muy reconocido a nivel internacional, dice Mandel, más tarde una nueva generación de administradores olímpicos hizo borrar el nombre de Nerón de las listas de vencedores y anuló los juegos organizados por sus sobornados predecesores. También se habló de soborno. Plata o plomo, ¿qué quieres? Y pues, por eso se coronó campeón. Aquí tienen ustedes un cuadro que elaboré, no está tomado de ningún libro, con la información de todos estos autores antiguos y modernos. Pues aquí tienen ustedes las 4 anolimpias o anolimpiadas de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. La primera fue en el año 748 a.C., fue la 8ª edición y fue por la ciudad de Pisa. Los ciudadanos de Pisa convocaron juegos sin que tuvieran el aval de Olimpia, que era la que, digamos, de alguna manera tenía el monopolio de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Entonces, hagan de cuenta que sin tomar en cuenta el Comité Olímpico Internacional en los Juegos Olímpicos modernos, a alguien muy poderoso se le ocurre hacer sus propios juegos, ¿no? Pues no tienen el reconocimiento oficial y sencillamente no existen. Como lo que querían hacer con la Superliga, ¿no? Recientemente. Sí, exactamente. Eso hicieron los ciudadanos de Pisa y lo mismo volvieron a hacer en la edición número 34ª, es decir, en el año 644 a.C., y luego ocurrió algo similar, pero ya no con los ciudadanos de Pisa, sino con los arcadios, otra región de Grecia muy conocida. Esto ocurrió en la edición 104, en el año 364 a.C.
Y por último, la que acabamos de ver con un poco de más detalle, que es la de Nerón. Ahí las fuentes son Tácito, Suetonio, hay otros historiadores, Diodoro de Sicilia. Y ahí, en el año 67 después de Cristo, pues la Olimpiada 211,3, y ahí sí no me pregunten por qué 3, por más que investigué, no he podido resolver el enigma. Yo tengo un libro donde vienen todos los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Ese libro yo lo compré en una librería de usado. Fue un regalo de Grecia para México en los Juegos Olímpicos del 68. ¿Qué tal? Viene en griego y en español. Cualquiera que lo vea lo podría ver con desprecio. Es un libro pequeño y pues que no es muy atractivo a la vista, pero en cuanto a contenido es valiosísimo. Vienen todos los campeones olímpicos de la antigüedad, pero no viene ninguna explicación de por qué vienen los Juegos Olímpicos 211, luego dice 211,3 Nerón, Qué raro. luego 212, 213 y así hasta llegar al 293. Eso sí, jamás en todo este tiempo, desde que me avisaron que deseaban que participara con este tema, no he podido resolverlo. Espero resolverlo más adelante. Es un misterio que quedará para resolverse. Para mí sí, definitivamente. Pero bueno, ahí tienen ustedes una versión sintetizada de las Sanolimpias, que ese es su nombre, de la antigüedad. Y ahora pasamos, si no tienen inconveniente, bueno, ahí tienen la imagen de San Ambrosio, que él influyó al triunfo del cristianismo en el emperador Teodosio el Grande para que cancelara definitivamente los Juegos Olímpicos de la antigüedad por considerarlos manifestaciones paganas que no estaban de acuerdo con el cristianismo. Sí, paganas, y pues influyó. Ahí tienen una imagen de Teodosio en una moneda que se ha encontrado, de las muchas que se han encontrado los arqueólogos, para que vean el perfil del emperador romano. Y bueno, entramos, insisto, si no tienen inconveniente o no hay algo que comentar, a los Juegos Olímpicos modernos. Adelante, profesor. Nada más me gustaría saludar a Daniel González y Juan José, que dice que saludos para el profesor René, de parte de sus cuates de Guadalajara, que nos están siguiendo. Saludos también a mis dos amigos, a Daniel con mucho afecto y a Juan José también. Qué bueno que se incorporaron. Gracias. Y bueno, decía, pues entramos a los Juegos Olímpicos modernos. Seguramente, bueno, abarca desde 1896, que son los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, a finales del siglo XIX, y pongo hasta el 2020 porque ya expliqué al inicio de esta ponencia que el Comité Olímpico Internacional dice que hay que respetar Tokio 2020, ¿no? Esa es la circunstancia. Ahí tenemos la imagen del barón Pierre de Coubertin, el restaurador de los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Él nace en 1863 y fallece en 1937. Su corazón está enterrado en Olimpia. Él es francés, pedagogo de profesión, militar, y es un gran pedagogo del que habría que dedicar no una ponencia, sino todo un ciclo de conferencias para entender su filosofía, su pedagogía, la filosofía del movimiento olímpico, la religio atleta de la que hablaba. Pero bueno, vamos a hablar de que él, ahí tenemos una imagen de Coubertin joven. Él practicaba pentatlón moderno, practicó varios deportes, pero uno de ellos que se le dio mucho era el pentatlón moderno. Y les leo: para Pierre de Coubertin, los Juegos Olímpicos deberán seguir siendo lo que fueron en la antigüedad, la celebración de las Olimpiadas. Con este criterio afirma, hoy como en la antigüedad, una Olimpiada podrá no ser celebrada si circunstancias imprevistas vienen a oponerse absolutamente, pero ni el orden ni la cifra podrán ser cambiados. Esto lo dijo el restaurador de los Juegos Olímpicos modernos, el barón Pierre de Coubertin. Él era un conocedor de la historia antigua. De hecho, uno de sus lemas es que para entender un fenómeno tenemos que entender la historia de dicho fenómeno. No podemos entender el deporte, por ejemplo, si no entendemos con amplitud y profundidad la historia del deporte.
Claro. Mientras más amplitud y profundidad tengamos, mayor conocimiento tendremos del fenómeno que amamos, en este caso, en mi caso, pues el deporte y específicamente la carrera atlética. Continúo. Coubertin escribía esto, o sea, lo que acabo de leer lo escribió en 1935, 2 años antes de fallecer. Unos años antes, en 1916, no se había celebrado la 6ª Olimpiada. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra como le llamaban, había impedido tal celebración. Por tanto, no hubo Juegos Olímpicos, pero eso no impedía que la Olimpiada, aún sin celebración, hubiese existido. O sea, existe. Si ustedes revisan las páginas que vienen, donde vienen todos los Juegos Olímpicos modernos, va a aparecer 1916, 6ª edición, Berlín. Oye, pero no se realizó, de todos modos aparece. Como va a ocurrir durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y lo vamos a ver en un cuadro resumen, como en el caso de las Anolimpias, van a ver que durante 1940 y los Juegos Olímpicos del 44 no se realizan por la circunstancia de que estaba en plenitud la Segunda Guerra Mundial. Si la primera fue terrible, la segunda, algunos investigadores hablan de que murieron más de 50 millones de personas en la segunda conflagración mundial. Pero entonces sí se registran, aunque no se hayan... Sí, por ejemplo, la de Tokio, vamos a suponer que no se realizara o que en su momento, cuando estalla la pandemia... Que tocamos madera para que tocamos madera. Se había comentado de que igual pues no se realizaban. Entonces, necesariamente tendría que aparecer Tokio 2020 como una anolimpiada, no como una anolimpiada, corrijo, sino como unos Juegos Olímpicos no celebrados. Aquí aprovecho para hacer la distinción. Anolimpiada se realiza, pero se invalida porque algo ocurrió que va en contra de la legalidad olímpica, y esa potestad la tenían en la antigüedad los helanódicas. A diferencia de los Juegos Olímpicos modernos, donde nunca se ha dado ese caso, sí está dada la sede otorgada, pero no se realizan por una guerra mundial, como fue ya el caso de 3 Juegos Olímpicos. En este caso, como vamos a ver más adelante ya en la conclusión de esta ponencia, los Juegos Olímpicos de Tokio ni son anolimpias, ni son Juegos Olímpicos no realizados. Es un caso muy inédito, muy peculiar de la historia de los Juegos Olímpicos. Bien, continúo con la lectura. Entre 1912 y 1916, hay que recordar que en 1912 se realizaron los Juegos Olímpicos de Estocolmo, donde por primera vez se incorporan, a mí que soy un fan de la carrera, por primera vez hay 10,000 metros, 5,000 metros, una serie de pruebas de carreras que no estuvieron en las ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos. Leo, entre 1912 y 1916 hubo una Olimpiada no festejada, pero no podría por ello ser ignorada o dejar de existir. Por tanto, tras la 5ª Olimpiada, 1912, celebrada en los Juegos Olímpicos de Estocolmo, se celebró la 7ª en 1920 en Amberes. La 6ª existió, simplemente no se pudo celebrar. Son palabras de Coubertin citadas por un historiador español que es Solar. Aquí tengo que leerles algo. Han de saber que Coubertin también fue campeón olímpico. Dirán, ¿en qué prueba? Pues en los Juegos Olímpicos Culturales. Él participó en 1912 con una oda al deporte que es bellísima. En verdad es bellísima. No la voy a leer toda, solo voy a leer la estrofa 9ª, que es la última, y que habla de la paz. Aquí la tienen. Oh deporte, tú eres la paz. Estableces relaciones amistosas entre los pueblos, acercándolos en el culto de la fuerza controlada, organizada y dueña de sí misma. A través de ti, la juventud del mundo aprende a respetarse y de este modo, la diversidad de las virtudes nacionales se convierte en fuente de una emulación generosa y pacífica. Coubertin, por esta oda, que consta de 9 estrofas, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Estocolmo, en la Olimpiada Cultural. Esto también poco se sabe. Y bueno, de acuerdo con Liselott Diem, el objetivo que Coubertin ambicionó alcanzar fue
el pacífico encuentro de los pueblos en un combate pacífico dentro del respeto y el recíproco reconocimiento del individuo. Hay una confrontación deportiva, pero caballerosa, respetuosa, honesta, limpia. Uno de los fantasmas del deporte moderno y del olimpismo mundial es el dopaje, el no respetar el fair play. Las trampas. Las trampas. Ese es uno de los fantasmas que atentan contra los Juegos Olímpicos modernos. Aquí aprovecho para hacer una reflexión para que no se me olvide al final. Puede que se me olvide, mejor la hago de una vez. Así como los Juegos Olímpicos de la antigüedad tuvieron un momento de nacimiento, un momento de esplendor, lamentablemente degeneraron. Al final, las últimas ediciones olímpicas, pues ahí tienen a Nerón, hubo una gran violencia, no se respetaban las reglas, hasta que se optó por cancelarlos por razones religiosas, entre otros elementos. Pero lo mismo le puede ocurrir a los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Tienen un nacimiento, tienen un esplendor, y ya no, hay una serie de elementos que pueden atentar contra su buen desarrollo. Uno de ellos es el dopaje, otro de ellos es el mercantilismo excesivo. Todo es dinero, y eso no puede ser. Continúo. Se dio la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, los sextos Juegos Olímpicos que estaban dados con anterioridad a la sede, Berlín, Alemania-Berlín, 1916, no se pudieron celebrar por esa razón. Primera Guerra Mundial. De hecho, se sacó un póster, ahí lo tienen. Y bueno, ahí queda como dato, ahí tienen algunos... Pero también es interesante, profesor, que se marquen, o sea, los Juegos del 16 y al contrario de que se olvide, uno recuerda que es por un motivo, no por la guerra, ¿no? Entonces también es interesante. Sí, lamentablemente por la guerra. Por eso comentaba que deben de tener presente la famosa tregua sagrada, la hechequería de los griegos. O sea, ese es un elemento fundamental del olimpismo moderno y del antiguo. Debe de haber una tregua sagrada. Si hay conflictos, deberían de parar. Eso es algo importante señalarlo, pues para los jóvenes actuales, de ese respeto por la paz. Y bueno, ahí tienen ustedes el 28 de junio de 1914, un día como hoy, justamente, hace 107 años, hoy es 28 de junio, en Sarajevo se asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria. Hoy, hace 107 años, se daba el pretexto para iniciar la primera gran conflagración del siglo XX, que lamentablemente tuvo 2 guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial inicia el 28 de julio de 1914 y termina con la rendición de Alemania en noviembre de 1918. Aquí tengo que leer, tal cual lo dicen los textos de los expertos en este campo. La 16ª sesión del Comité Olímpico Internacional, celebrada en París en 1914, fue adoptada la bandera olímpica que debía presidir desde la jornada de apertura a la clausura la celebración de los Juegos, tal como fue diseñada por el propio Coubertin en 1913. Ya dije al inicio de la ponencia que la bandera olímpica la diseña y la financia de su propio dinero. Coubertin era un hombre de muchos recursos, al final de su vida muere, pues si no pobre, con su fortuna muy mermada, porque él financió muchas de las acciones para restaurar los Juegos Olímpicos modernos. Y les dije que también hay una historia atrás de esa bandera, si hay tiempo la comentaré. Una historia entre simpática, yo diría que simpática y anecdótica. Blanca es la bandera de fondo blanco con los 5 aros o anillos entrelazados, azul, amarillo, negro, verde y rojo, representando las 5 partes del mundo, unidas en adelante al olimpismo y prestas a aceptar las fecundas rivalidades, según las propias palabras del barón Pierre de Coubertin. La bandera original hubo de guardarse hasta 1920, es decir, no pudo estrenarse en los Juegos Olímpicos de 1916 en Berlín, porque pocas semanas después Austria declaraba la guerra a Serbia y el ejército alemán invadía Bélgica e iniciaba la Primera Guerra Mundial.
En el momento mismo en que Alemania declara la guerra a Francia, Coubertin, con 51 años de edad, se inscribe en el ejército como voluntario para servicios de retaguardia, pero en ningún momento piensa dejar su puesto al frente del Comité Olímpico Internacional. Ya dije que Coubertin era pedagogo de profesión, era militar y fue pentatleta. Personaje, ¿no? Todo. Sí, todo un personaje, sin duda. Enseguida se reciben propuestas de Escandinavia, o sea, al ver que Alemania no va a poder realizar los Juegos Olímpicos en su capital, Escandinavia y América del Norte, le hace Estados Unidos de Norteamérica, pues se proponen para organizar los Juegos Olímpicos de 1916 como países neutrales, cuando Alemania, confiada en la victoria de sus tropas, tras una contienda rápida, no había renunciado a hacerlo. Es curioso que Alemania en sus dos guerras hablaba de la Blitzkrieg, de la guerra rápida, y siempre le falló. En las dos fue vencida y bueno, continuamos. Tomar una iniciativa, aquí habla Coubertin, tomar una iniciativa a favor de Estados Unidos o de Escandinavia, explica el varón en sus memorias, era meterse por adelantado en aventuras difíciles de prever y exponerse a fisuras ulteriores en el bloque olímpico, sin ventaja alguna para nadie. Rechacé, dice Coubertin de plano, cualquier acción en ese sentido. Es decir, no se realizan esos juegos por decisión del propio restaurador Coubertin. Y arriesgándose al máximo, toma la decisión de no celebrar la sexta Olimpiada, pero manteniendo el orden numérico de los Juegos. Definitivamente, 1916 quedaría señalada como la Olimpiada que no se celebró. Después vendría la Segunda Guerra Mundial. Les recuerdo que el varón Pierre de Coubertin muere en 1937. Él ya no se entera, él ya no vive, para darse cuenta de que los Juegos Olímpicos comprendidos en ese periodo, del 39 al 45, es decir, las Olimpiadas de 1940 en Tokio, las 12º Juegos, y los Juegos Olímpicos de Londres, los 13º Juegos Olímpicos de Londres, en 1944 tampoco se van a realizar. Aquí los tienen. También van a caer en la categoría de Juegos Olímpicos no celebrados. Pero que tienen su respectivo número. Sí, quedan en la historia así, sale el póster, se había otorgado la sede, porque para esto, con años de antelación, hay sesiones del Comité Olímpico Internacional donde se decide, como ahorita, ya sabemos que después de Tokio siguen los Juegos Olímpicos de París, ya están dados. Correcto. Bien, continúo. En la sesión del Comité Olímpico Internacional celebrada en Berlín el 31 de julio de 1936, fue elegido Tokio, que conmemoraba ese año el 2600 aniversario de la fundación de la dinastía real japonesa, quedando Helsinki en segundo lugar. Japón había iniciado en 1932 la invasión del norte de China, atendiendo al plan Tanaka de expansión militar en el extremo oriente. Pero en 1937 la confrontación chino-japonesa se había intensificado, tanto que el conde Soyeshima, miembro del Comité Olímpico Internacional, obviamente japonés, fue el primero en entender que en esas circunstancias era improcedente la organización de los Juegos de 1940 y convenció al gobierno nipón para que renunciase a los mismos. Y esto no ocurrió. Hay que recordar, por ejemplo, que los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú fueron boicoteados por el presidente Carter, presidente de Estados Unidos, porque la URSS, entonces en esa época la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, invadía Afganistán. Y después, en 1984, que son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, la Unión Soviética les va a devolver el cumplido a los norteamericanos, convocando un boicot. Ese es el problema, ¿no? Pero bueno, continúo. Nada más conocer este extremo, Bailet Latour, el que va a sustituir al varón Pierre de Coubertin en la presidencia del Comité Olímpico Internacional, lo comunica el Comité Olímpico Finlandés, que apoyado por el Ayuntamiento de Helsinki, acepta el compromiso de organizar los próximos Juegos
que se disputarán del 20 de julio al 4 de agosto. Es decir, ya que Tokio no podía ser la sede por lo que acabo de relatar, de la invasión a China, la intensificación de las hostilidades, las barbaridades que Japón cometió en esa guerra. Ayer estaba yo revisando unas fotografías de esa guerra, no voy a decir qué vi, pero vi cosas indecibles de las barbaridades japonesas respecto al pueblo que le hicieron al pueblo chino. Entonces, Helsinki, que era la segunda sede, que hay un orden de votación y de acuerdo al número de votos obtenidos, pues al que más votos tiene se le da la sede, pero en caso de que ocurra algo, como este caso, al segundo lugar, que era Helsinki, se le podía otorgar la sede sin ningún problema. En la 37ª sesión del Comité Olímpico Internacional, celebrada en marzo de 1938, se dan a conocer las candidaturas para la organización de los 13º Juegos Olímpicos. No se toma ninguna decisión. Esta se produce en la siguiente sesión, Londres, junio de 1939. Gana Londres con 20 votos, Roma, que también se va a meter a la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar la Italia fascista de Mussolini, queda en segundo lugar con 11 votos. Ninguna de las dos sedes va a poder en la realidad realizar los Juegos Olímpicos por la circunstancia de que son países beligerantes, enemigos. Londres va a participar en la Segunda Guerra Mundial al lado de los Estados Unidos de Norteamérica, como lo hizo en la Primera Guerra Mundial, y Roma se va a unir, Italia, su capital Roma, a Alemania, como ocurrió igual en la Primera Guerra Mundial, y va a ocurrir el mismo resultado. Alemania e Italia van a ser derrotadas por la unión entre Estados Unidos, entre otros países, y la Gran Bretaña. Eso también es curioso relatarlo. Ahí tienen ustedes una bandera de Tokio 1940, de los 12º Juegos Olímpicos. Pues para que vean que pues, se realizaba el póster, la bandera, todo. En esa época entiendo que todavía no había mascota, pero todo se hacía y lamentablemente por esta circunstancia de la guerra, que es algo que pues no es nada conveniente para la humanidad, incluso son hechos vergonzosos para nuestra especie que se autodenomina Homo sapiens sapiens, y bueno, tienen hasta el póster de Helsinki 40, que era la sede alterna, no se realiza, y bueno, ahí tienen imágenes de la Segunda Guerra Mundial, y lo que ya dije, al varón Pierre, pues no, afortunadamente no se enteró de que esto ocurriría, y ahí tienen un cuadro resumen. En 1916, los 6º Juegos Olímpicos, Berlín, Primera Guerra Mundial. 1940, 12º Juegos Olímpicos, Tokio, Helsinki, porque en los dos casos se otorgó. Segunda Guerra Mundial, no se realizan. 1944, 13º Juegos Olímpicos, Londres, Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la siguiente Juegos Olímpicos, Olimpiadas no celebradas? No lo sabemos. Ojalá ya no vuelva a ocurrir esto por bien de la humanidad, por bien del olimpismo, por bien de la juventud de la humanidad, que es a quien se dirigen los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es una fiesta, sobre todo para la juventud. Y bueno, entramos a la conclusión, no sé cómo vaya de tiempo, pero bueno. Sí, justo lo que le iba a comentar, que ya estamos en la recta final. Bueno, pues la conclusión ya ahí tienen Tokio 2020, justo los cubrebocas, que serían el ícono de esta pandemia que estamos viviendo todavía, no ha terminado la pandemia. Y bueno, según los cálculos más recientes de los organizadores de Tokio 2020, se prevé que unos 15,000 atletas y 78,000 miembros de la familia olímpica y otros participantes viajen a Japón. El doctor Naoto Ueyama argumentó que si el virus mutara por la convergencia de cepas como la británica, la brasileña y la india durante el evento deportivo y surgiera una nueva que afecte a la eficacia de las vacunas o haga que los niños se enfermen gravemente, no supondrá un problema solo para Japón, sino para todo el mundo. Eso lo dice un médico japonés. Desde que empezara a propagarse la COVID-19, no se ha visto una concentración tan peligrosa. Está hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio. Dijo el doctor que cree que los Juegos serían un experimento interesante
desde el punto de vista científico, pero puede suponer el sacrificio de gente. El Sindicato Nacional de Médicos Japoneses, que a mediados de mayo presentó una petición al gobierno para que se cancelen los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo hoy que su llamamiento busca evitar cualquier riesgo de que surja una nueva cepa de COVID. Ahí tienen, los Juegos Olímpicos de Tokio no son ni Anolimpia ni Juegos Olímpicos no realizados, son un caso especial en la historia de las Olimpiadas, una cuestión inédita, no hay en dónde ponerlo, hay que crear una nueva categoría para ubicar el fenómeno de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tokio 2020, pandemia, 2021, edición 32ª. Lo que dije ya, el Comité Olímpico Internacional ha confirmado que los Juegos seguirán llamándose Tokio 2020 a pesar de que la nueva fecha del evento sea 2021. Ahí está un póster no oficial, pues que habla, los que conocen cómo es la bandera japonesa, saben que está en un fondo blanco, un círculo rojo que representa el sol naciente del emperador japonés, y bueno, ahí están, su cuesta arriba, luchando porque se realicen. El pueblo nipón es muy de mucha entereza, de mucha voluntad, muy voluntarioso, sin duda es una de las características de la idiosincrasia japonesa, y están luchando porque se logren, y sin duda se van a realizar. Estamos a 26 días, ahí está el Estadio Nacional remodelado, donde se hicieron también los Juegos Olímpicos de 1964, justo en Tokio, 1964, previos a los Juegos Olímpicos de México, aquí a unos metros de donde estoy, en el Estadio Olímpico de 1968, ahí están sus medallas. Y no sé si haya tiempo para hablar de la bandera. Usted dígame, Neptali, si... Pues muy rápido, tenemos 2 minutitos, doctor. No, bueno, los usamos, digo, si están de acuerdo. Nada más comentar que esta bandera que ya dije, la diseñó el barón Pierre de Coubertin en 1913, tiene la idea, en 1914 de su dinero, no del dinero del Comité Olímpico, de su bolsa. Ya dije que era un hombre de recursos, venía de una familia rica, y que mucha de su fortuna la perdió. No puedo decir que haya muerto pobre, pero sí con una fortuna mermada por esta circunstancia de que él muchas veces de su bolsa financió varios eventos para la consolidación del olimpismo y de los Juegos Olímpicos como realidad tangible de este movimiento olímpico internacional. Entonces él la diseña, la manda a hacer y todo. No se puede estrenar en los Juegos Olímpicos de 1916 como estaba planeado, y hasta 1920 se estrena la bandera. Se estrena en la inauguración, está durante todo el evento, se arría, creo que es el término que se utiliza, en la clausura, y en los Juegos Olímpicos de 1924, un atleta norteamericano se le ocurre robársela. Ok. La original. Lean, sí, como no hay tiempo, sugiero que lean, ahorita les voy a decir, un libro de un periodista mexicano, Ramón Márquez. Yo lo compré en la Gandhi, un día iba pasando, me metí a revisar libros, lo vi, lo compré y no me arrepiento. Excelente libro, Ramón Márquez, Olímpicos se llaman. Yo sugeriría su lectura. Son anécdotas, se menciona al capitán Mariles, es uno de los capítulos que trae, de los mexicanos de los que menciona, un atleta que murió en la silla eléctrica, que fue campeón olímpico, era veterinario, era muy brillante en su profesión, ayudó a que prosperara la veterinaria, era norteamericano, pero hizo unas cuestiones por ahí que mejor lean el libro y acabó en la silla eléctrica, lamentablemente. Pues ahí tienen el nombre, Harry Prieste, bronce en clavados de plataforma. Él era un anciano de 101 años en 1997. Lo entrevistan, era el único sobreviviente de esos juegos, y en la entrevista dice, cuando sale el tema de la bandera, pues yo me la robé, la tengo en mi casa, en la maleta. Ok. Y bueno, con eso los dejo ahí interesados, espero. Perfecto. Lean ese libro de Ramón Márquez, busquen el tema de la bandera y de Harry Prieste, y ahí se van a enterar. La devuelve. Hay una ceremonia de devolución
lo invitan a comer, lo entrevista el presidente en turno, ahorita se me va el nombre. Clinton, seguramente. No, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Del comité, sí, okay. La entrega se hace en el 2004 al Comité. Era un señor de más de 100 años. Más de 100 años. Pero con una chispa increíble. O sea, en la entrevista él, a pesar de su edad, manifiesta una vitalidad y una inteligencia muy interesante. Menciona ahí el nombre de su amigo, también atleta y campeón olímpico, ¿no? Con el que se la roba. Hacen una apuesta, que no te robas la bandera, a que sí. Van y se la roban, la policía se da cuenta, los corretean, pero él mismo dice, nosotros éramos atletas olímpicos, los policías no nos alcanzaron, y estuvo en una maleta más de 80 años, y devuelve la bandera original del varón Pierre de Coubertin. Pero además, Ramón Márquez, yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero su libro me encantó, y no nada más habla de esta anécdota, habla de muchas decenas de anécdotas olímpicas. Repito, sugiero su lectura, y con esto me despido. Gracias por su atención, gracias por la invitación. Para mí fue un gusto participar aquí, y sobre todo en estas instalaciones maravillosas de la Alberca Olímpica en Ciudad Universitaria. Gracias por el apoyo a los jóvenes, ni siquiera pregunté sus nombres, la señorita y el joven que me Sofía apoyó, Sofía y Tito, por su apoyo, por su muy educada actuación conmigo. Gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias, profesor René Vargas, profesor del Centro de Estudios del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Una plática muy interesante para que puedan consultarla cuantas veces quieran, se queda grabada aquí en nuestro canal de YouTube de Deporte UNAM. Últimos saludos a Irma, a Ernesto, a Diego Jiménez, Daniel González. Muchas gracias, profesor, nos dio una excelente charla. Una recomendación de libro y hasta un dato extra. Entonces, le agradecemos muchísimo. Y recuerden seguir en nuestro ciclo olímpico toda la semana. Tenemos a la 1 de la tarde conversatorios con deportistas universitarios que han ido a algunos Juegos Olímpicos, y a las 2 alguna ponencia sobre un juego olímpico emblemático. Yo soy Neftalí Zamora, reportero de la DGDU, y nos vemos mañana. Muchas gracias. Buena tarde.